No quisimos dejar de tocar hoy un tema que nos preocupa muchísimo. Aparentemente el sistema del Estado paraguayo, del gobierno paraguayo, de información neurálgica, confidencial, de las cifras, de las tratativas, de cómo enfrentar las negociaciones en Itaipú, han sido espiadas por el gobierno del vecino país. Algunos dicen que fue Jair Bolsonaro, otros dicen que continuó con Lula. Y se hablan de distintas fechas. ¿Y qué es lo que sabemos hasta este momento? Que si se pudo vulnerar el sistema es porque el sistema no está del todo fortalecido. ¿Y qué es lo que sabemos también hasta ahora? Que de alguna manera están queriendo decir que esto ocurrió en el gobierno anterior de Paraguay y en el gobierno anterior de Brasil. Así todos se sacan de encima una mochila que en estos momentos quema a ambos países. Sin embargo, basta recordar una cosa. Cuando asume Santiago Peña el gobierno saliente había dejado un decreto para que se fortalezca la parte de agenda digital, porque veían vulnerabilidades y dejaron un decreto, del cual después los peñistas se burlaron cruelmente y dijeron ahí, tonto y retonto, dejaron un decreto por el cual se pedía hacer tareas de verificación de información y proponer medidas de protección. Fue firmado el 14 de agosto, o sea, un día antes de que Santiago Peña asuma. Don Fernando Zaguer, ex ministro del MITIC, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mabel? Buen día para vos, para tus compañeros de mesa. Un saludo y contento de estar en comunicación con ustedes. Les trataron de tonto retonto a ustedes, me acuerdo, en el 2023, ¿se acuerda? Sí, perfectamente. Todo porque ustedes dejaron un decreto 9862 donde decían que había que hacer tareas de verificación de información y proponer medidas de protección. Y decía ahí en el considerando, decía que había que hacer trabajos de inteligencia, de contrainteligencia para detectar, localizar y neutralizar acciones de inteligencia desarrolladas por otros estados o grupos nacionales o extranjeros. Don Fernando, entre vos y yo, nadie nos escucha. ¿Ustedes estaban sospechando de algo en ese momento? Mabel, nosotros, yo creo que hoy en día, a un año, casi 2 años de esta situación, creo que ya estoy habilitado a hablar y a dar consideración, incluso cierta información que ya fue pública posterior. En noviembre del 2024, el Ministerio MITIC hace un comunicado conjunto con la Embajada Americana, recordarás. Sí, Magda, ¿podemos poner el link, por favor, de ese material? El día que MITIC de Villate salió a hablar con Mark Osfield de la Embajada de Estados Unidos y a decir que estaban hackeando oficinas o funcionarios del gobierno paraguayo. Eso pasó, creo que el 24 de noviembre de, no sé si fue el 24, pero fue en noviembre del 2024, ¿correcto? Sí, y eso, Mabel, digamos, sin entrar en tantos detalles y en tantas precisiones técnicas, es exactamente lo mismo que nosotros socializamos con el gobierno entrante el 15 de agosto del 2023. Espérame un ratito, Fernando. ¿Ustedes le avisaron al gobierno entrante que había riesgos de vulnerabilidad por parte de otros gobiernos? Nosotros le compartimos con ellos informes que daban cuenta de que eso había ocurrido. Y el decreto lo que hace es dejar sentado en el más alto nivel de la jerarquía administrativa del Poder Ejecutivo una orden institucional para que tanto la Secretaría Nacional de Inteligencia como el MITIC trabajen en conjunto para abordar esta amenaza en el futuro para las instituciones del Estado paraguayo y también para los funcionarios públicos del Estado paraguayo. Don Fernando, espérame porque estás tirando una bomba que está explotando y está así en miles de fragmentos. ¿Ustedes le socializaron
al gobierno entrante informes que hablaban de esta vulnerabilidad, ¿sí o no? Sí, señora. ¿A quién le socializaron, don Fernando? Y se hizo en 3 niveles. Yo hablé personalmente con el ministro Villate ya cuando él había asumido. Habló el ministro de Inteligencia, Esteban Aquino, habló con su par, Marco Alcaraz. Marco Alcaraz, y también hubo una reunión en Burubicharova. No sé si estoy autorizado o no a compartir esto, pero de todas maneras lo hago. Hubo una reunión entre personas del gobierno entrante y del gobierno saliente, en la cual se puso sobre la mesa toda la información que nosotros habíamos recibido por canales oficiales y en cooperación con naciones aliadas. Y eso fue posterior al 15 de agosto, pero anterior a esas declaraciones de la jefa de gabinete, que hay que entender que no son declaraciones de ella a título personal, son declaraciones de la portavoz sobre este tema del gobierno en ese momento. Y don Fernando, en ese momento, perdona que te bombardee con preguntas porque tengo miedo que te vayas hacia otro lado y nos quedemos sin saber lo neurálgico. Recapitulo. Tuvo la información el ministro Villate. Tuvo la información el secretario nacional de inteligencia actual, Marco Alcaraz. Y por si fuera poco, hubo una reunión en Burubicharova donde también se socializó la información. ¿Qué es lo que sospechaban en ese momento, en ese agosto de 2023 que estaba pasando? ¿Se sospechaba ya de Brasil o no se sabía exactamente quiénes eran? No, se sabía exactamente quiénes eran gracias a un informe que nos compartió un gobierno aliado, pero no mencionaba a Brasil, no está mencionado Brasil en esta cuestión. El informe decía lo mismo que dice el informe que es público de noviembre del 2024, que habían actores que respondían al gobierno popular de China, que habían penetrado o vulnerado servidores del Estado paraguayo. Y en ese, o sea, podían ser activistas chinos, pero no se sabía qué gobierno estaba detrás de ese ataque, don Fernando. Y eso es muy difícil de saber con exactitud, Mabel, porque por lo general en estas prácticas lo que ocurre es la detección posterior a la vulneración. Entonces, ¿con qué intención? ¿Cuál es la información sustraída? ¿Cuál es el uso que le van a dar? ¿Cuál es el objetivo que tienen con eso? ¿O a quién responden directamente? Eso son, digamos, conjeturas o eventualmente lo que estamos viendo hoy en Brasil, que aparentemente se filtra una operación dentro de ABIN que sí, digamos, da cuenta de cuál era la intención. Porque, y eso decía también en otra entrevista, tenemos que estar atentos a cómo se desarrolla esta noticia en el Brasil, porque si esta filtración sigue profundizándose, capaz nos enteramos de que realmente hubo una intencionalidad en esta sustracción de información. En nuestra oportunidad, nosotros no podemos decir en el 2022-23 que nosotros hayamos tenido ningún tipo de reporte de ataques provenientes de Brasil o de Chile o de Panamá, como escuché que se decía, pero eso no es garantía, Mabel, de que no haya habido a través de otros servidores de otros países, ¿verdad? Queremos mostrar documentos, gente. Adelante con el primer documento, Magda querida, por favor. Se dejó la sugerencia de que se fortalezcan lo que estaba el sistema del gobierno, ¿verdad? Dejaron el gobierno de Abdo Benítez dejó abierto un contrato en el cual se llamaba para proveer sistemas para fortalecer la seguridad. ¿Y qué es lo que hace este gobierno? Lo primero que hace es cancelar
esa licitación que estaba en marcha y desoír ese decreto. Acá está, por ejemplo, era la licitación 42-3401 para comprar equipos, instalar, configurar servicios conexos para el proyecto de Security Operations Center para el MITIC, un centro de operaciones de seguridad para el MITIC. Dejó el gobierno de Abdo Benítez esta convocatoria en marcha. Dejaron un decreto avisando. Por otro lado, avisaron a Villate, a Marco Alcaraz, e incluso hubo una reunión en Burubicharoga. Pero la licitación fue cancelada. ¿Es correcto esto, don Fernando? Así me enteré hace poco, Mabel, de que esa licitación fue cancelada. Quiero aclarar algo, o sea, la administración y el gobierno entrante tienen toda la prerrogativa de conducir las compras públicas en base a las prioridades que ellos consideren. Yo no voy a hacer ninguna crítica con respecto a eso, pero sí quiero poner, quiero usar esta información que vos me estás dando para contrastar la crítica que nosotros recibimos el 15 de agosto cuando nos dicen ustedes dejaron un decreto y se fueron, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos todos los paraguayos es ¿qué tan en serio se está tomando este gobierno el tema de la ciberseguridad? Si las únicas señales que tenemos, por lo menos desde mi lugar, las señales que yo tengo son dejamos un decreto, ignoraron, minimizaron. Un año y medio después sacan una publicación con la embajada americana que es exactamente la misma información que nosotros le habíamos compartido a ellos un año y medio antes. Y no solamente eso, sino que además esta compra que nosotros habíamos concebido, el proyecto, como parte de la agenda digital, como parte del programa Agenda Digital, que te quiero recordar, es una ley aprobada por el Congreso de la Nación, que tenía un componente de ciberseguridad, y que tenía justamente, que está vinculado a la vez al Plan Nacional de Ciberseguridad, autorizado por decreto. Entonces, esto tenía una lógica. También la misma cosa el data center, que hace 1 o 2 meses fue noticia. Sin embargo, esta administración, este gobierno tumbó ambos procesos. Hoy el Estado paraguayo no tiene un data center y hoy el Estado paraguayo no cuenta con un SOC, que para, digamos, cualquiera que entiende mínimamente sobre las buenas prácticas de ciberseguridad en el ámbito público, son cuestiones que son elementales. Y ciertamente el Paraguay, en los últimos años, con el programa Agenda Digital, recién ahora tiene recursos significativamente importantes como para hacer estas inversiones. Sin embargo, no la estamos haciendo. Y puede que haya una aplicación detrás, puede que haya un argumento válido, pero yo no lo conozco. Y a mí lo que me preocupa es que lo que nosotros dejamos encaminado para poder hacer nuestra tarea, cumplir con nuestra responsabilidad, pasarle a la administración siguiente, porque entendemos que es una causa nacional. Esto no es una cuestión de este equipo o del otro equipo, o de este gobierno o del otro gobierno, es una cuestión de Estado. Nosotros dejamos todo lo que teníamos que dejar en movimiento, y sin embargo ellos tumbaron los dos procesos. Entonces son cuestiones que confunden, ¿verdad? Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Porque pusimos en juego las negociaciones sobre el bien más importante, tangible e intangible que tiene el Paraguay, la generación de energía eléctrica a través de una binacional que compartimos con Brasil, y que Brasil, nuestro socio supremo, se dio el lujo de hackearnos y acceder a información valiosa que ya se había avisado en agosto del 2023 que andaban dando vueltas para penetrar el sistema de información del gobierno paraguayo, y nadie hizo un carajo. Sí. No solo eso, sino se burlaron. Tonto y retonto, ¿dónde están, don Fernando? No sé, es una gelería, y la verdad que cayó mal en su momento, pero de vuelta, Mabel, nos llamamos a silencio, entendíamos que era el momento de ellos, de tomar las riendas, de demostrar, darle una oportunidad para que demuestren con gestión que ellos se iban a tomar en serio esta situación. No hay absolutamente ninguna información que se les haya retaseado o escondido, de ninguna manera eso es justo decir.
Entonces, bueno, le dimos la oportunidad, digamos, de que nos muestren con gestión cuál iba a ser el abordaje que ellos iban a tener, y hoy lo que tenemos a la vista, lastimosamente, para mí, desde mi opinión, y creo que nadie se tiene que enojar conmigo por esto, yo veo que estamos peor que hace 2 años y 2 meses, o 1 año y 8 meses, ¿verdad? Don Fernando, muchísimas gracias por haberse animado a hablar y a contar esto. Lo sabía el ministro Villate, lo sabía el actual secretario nacional de inteligencia, Marco Alcaraz, y hasta hubo una reunión en Buru Villaroga. Ustedes avisaron, advirtieron por qué estaban sacando el decreto y qué es lo que había que hacer, porque estaban viendo lo que ya después Estados Unidos confirmó. ¿Correcto? Así es, Mabel, y si me permitís, para terminar, yo sé lo que es estar en ese escritorio en el que está Gustavo hoy. Y yo sé que no es fácil, yo sé que hay mucha presión, yo sé que hay cuestiones extremadamente delicadas, pero esto es una causa nacional. Y yo salir a hablar y decirte esto no es en contra de nadie, es simplemente una observación que espero que sirva para que se haga un análisis, una reflexión seria con respecto a dónde estamos parados en el mundo de la ciberseguridad.